Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido o bienvenida al podcast Diseño Web, un podcast donde aprenderás a optimizar la web de tu empresa. Episodio número 77 del jueves 5 de diciembre de 2019. Soy Ramón Prats, diseñador web vocacional desde 2002 en Pampúa.es y me he especializado en WordPress y Genesis. El episodio de hoy os lo voy a dedicar a todos los que os vais mañana de puente, así que disfrutad del descanso porque de verdad que os lo habéis ganado. Bueno, hoy tenemos una entrevista súper interesante en la que Pablo Marketer nos va a contar qué es eso del growth hacking y los funnels y cómo podemos aprovechar para obtener más visibilidad y más conversiones. Pero antes te recomiendo que te apuntes a mi newsletter, porque dicen por ahí, yo lo dejo caer, que comparto recursos y aplicaciones interesantes. También voy a ir contando mis avances en el desarrollo de un child theme que estoy haciendo para Genesis. Así que, bueno, si no te apuntas, nunca lo sabrás. pampua.es/regalo. Bueno, vamos a llamar a Pablo a ver qué nos cuenta. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Ramón. Un placer estar aquí. ¿Cómo vamos? Bueno, pues bien, sin parar, como siempre. Oye, bueno, yo te conozco por varios grupos y varios mails que hemos intercambiado y tal, pero cuéntame un poco tu trayectoria para quien no te conozca y cómo llegaste a ser consultor de growth hacking. Muy buenas. Pues mira, la verdad es que mi trayectoria es como un camino de descubrimiento, ¿no? Porque yo empecé, cuando empecé en todo esto, un poquito que descubrí a través de un máster lo que era el mundo del marketing digital, lo que era el mundo de las redes, que era un poquito todo esto, ¿no? Y rascando, me di cuenta que esto era mi pasión. Hubo un día que dije, guau, yo lo que quiero es dedicarme a esto, qué pasada. Pero la verdad es que estaba trabajando en otra cosa que no tenía nada que ver. Pero bueno, a través de hacer el máster ya se me iluminó esa bombilla, ¿no? Y luego me puse a leer mucho y en un momento dado decidí que era aquello que yo realmente quería hacer. Entonces empecé a formarme un montón, leer muchísimo, pues cursos, un poco el pack, ¿no? Y en un momento dado, pues dije, ahora es mi momento y entonces decidí saltar al vacío. Y dejé el trabajo, lo dejé todo y nada, empecé mi largo camino como autónomo. Y entonces, bueno, yo creo que una de las mejores maneras de aprender es ser autónomo porque es cuando te tienes que buscar la vida de cualquier manera, ¿no? Entonces, pues descubriendo un poquito y bueno, trabajando sobre todo mucho, iba descubriendo patitas del growth hacking, ¿no? Que si las automatizaciones, que si el tema de pues los chatbots, que si el tema de pues los scripts y así cositas. Y en un momento dado descubrí lo que era en sí mismo el growth hacking. Y al final, después de ver todo eso, dije, ¡guau! Pero es que a mí lo que me gusta es esto. Entonces me empecé a especializar muchísimo en todos los mecanismos de growth y en todas estas áreas. Y la verdad es bueno, pues, fue como el siguiente paso del marketing digital, ¿no? Que dije, ¡guau! Es que realmente yo no quiero hacer marketing digital. Yo lo que quiero hacer es justamente, pues eso, growth hacking. Y aquí es un poco donde me tienes hoy. ¿Y hace cuánto que empezaste, más o menos? Pues mira, hará 3 años. Ahora tres Ujú. años, que se dice pronto. Hay gente que lleva bastante más en todo esto, Mm. pero supongo que también es a través de la inquietud, del hecho, incluso como decía, de ser autónomo y buscarte un poco la vida, pero han sido 3 años muy intensos. Y desde el primer momento que te diste de alta de autónomo ya pensabas, o sea, ya era con la inquietud de ser consultor de growth hacking o fue una especialización un poco a poco conforme veías el feedback de los clientes, etcétera? Bueno, la verdad es que fue poco a poco. Yo me di de alta queriendo hacer webs, community manager y email marketing, así como quien Ujú. dice, y un poquito de SEO. Y la verdad es que enseguida empecé a descubrir pues todas las áreas del growth. Empecé a trabajar enseguida con embudos, empecé a trabajar enseguida con mecanismos y porque realmente veía que eso aportaba valor a mi manera de trabajar. Y como yo lo que busco siempre es aportar valor a mis clientes, me di cuenta que utilizar todas esas herramientas mejoraba muchísimo la calidad del trabajo que yo estaba ofreciendo. Por lo cual, a la que me di cuenta que estaba utilizando, pues eso, todos los engranajes, Voy a dije, ostras, centrarme en esto. Mm. exacto, voy a centrarme en esto y todo lo demás. Sí que es verdad que me llegan casos de SEO, que me llegan páginas web y tal, pero ya desde el primer punto lo enfoco al crecimiento y lo enfoco pues, a mi propia manera de trabajar. Vale. Y para el que nos esté escuchando que no sepa lo que es el growth hacking, ¿cómo lo definirías?
Esta es la clásica pregunta que además es chula de responder, porque el growth hacking, de entrada, una palabra muy chula que no tiene nada que ver con hackear cosas como lo entendemos aquí, sino que lo que busca es encontrar mecanismos de crecimiento. ¿Y esto en qué se traduce? En coger lo que viene a ser todo el marketing digital, coger todo lo que puede ser esa creatividad que puedan hacer del desarrollo, de la parte más técnica, de scripts, de código, de automatizaciones y de todo esto, y unirlas. Entonces, el momento que unimos toda la parte del marketing con la parte de más técnica es cuando nace el growth hacking. Porque gracias a través de esta unión es cuando podemos encontrar pequeños mecanismos, pequeños truquitos, pequeñas cositas que nos permitan crecer muy rápido. Siempre se pone de ejemplo el caso de Airbnb. Es como el gran ejemplo del growth hacking, que en Airbnb, que lo voy a explicar muy por encima por si alguien no lo conoce, en Airbnb era, bueno, como todos sabéis, alquilan habitaciones y pisos y casas y todo esto, pero tenían un problema que no tenían ninguna visibilidad. Entonces, ahí en Estados Unidos está el Craigslist, que es como un portal de anuncios, una especie de 1000 anuncios, por decirlo muy, muy a grosso modo, ¿no? Y entonces encontraron una manera de que cada vez que se publicaba un nuevo artículo en su página de Airbnb, encontraron la manera de conectar eso a que saliera automáticamente en Craigslist. Pues eso es como un gran experimento de growth hacking, porque les funcionó muy bien y gracias a eso la gente empezó a entrar en la página de Airbnb, conocer la marca y ver un poquito de qué va todo esto, ¿no? Y esto les dio una gran exposición y una gran entrada de clientes, porque esas webs, Craigslist, tiene muchísimo, muchísimo, Sí. muchísimo alcance y muchísimo Tráfico. tráfico. Cuando traducimos un poco esto aquí, porque decimos, hostia, claro, pero esto pasó con Airbnb, porque realmente lo que nos encontramos es que en el growth hacking todos son casos muy concretos. Claro, cuando alguien te explica el growth hacking que ha hecho, los hacks que ha utilizado, dices, vale, esto está muy bien en tu caso. Yo, con todo esto que me Claro. estás contando, pues, ok, muy bien, es interesante, es curioso, para unas cervecitas, porque realmente yo no puedo aprender nada de eso. Porque la parte más compleja del growth hacking es la propia creatividad. Es decir, ¿cómo podemos disparar lo que estamos haciendo? Entonces, realmente sí que hemos intentado varias veces hacer una copia parecida a lo que hizo Airbnb con Wallapop, con 1000 anuncios, con eBay y con cosas parecidas, ¿no? Crear un automatismo que cada vez que se publique algo dentro de una plataforma de e-commerce, se publique automáticamente en Wallapop, automáticamente en En eBay, eBay. automáticamente, exacto, en tener un despliegue de canales que gestione de manera automática. Que esto realmente, como esta idea tampoco es tan compleja, pues hay bastante gente que se le ha ocurrido y está funcionando a día de hoy. Pero digamos que el growth hacking busca encontrar mecanismos un poquito de esta manera, un poquito disruptivos y un poquito pensar fuera de la caja. Ujú. Y vendría a ser un Es, poco eso. sí, por lo que entiendo lo mismo que el marketing de guerrilla, solo que el marketing de guerrilla yo me lo imagino más en el mundo físico, ¿no? De pues voy a pegar carteles que con una frase tal, no sé qué, que llamen la atención, que me cuestan 4 duros, y el growth hacking es lo mismo pero aplicado al mundo online, podría ser. Sí, la verdad es que es un buen símil, exacto. Lo que pasa es que en el marketing de guerrilla normalmente encontramos que hay más la parte creativa, la parte de eso, de llamar la atención, de hacer algún hook que llame al target concreto y hacerle vivir una experiencia hasta el descubrimiento de la marca. Como hicieron, por ejemplo, los de Mini, que dejaban perdidos por lavabos y por bares y tal, pendrives con fotos que no se terminan de entender y al final, pues, si ibas siguiendo el recorrido terminabas descubriendo que era el Mini. Un poquito cosas de este estilo, pero ya te digo, el objetivo en el marketing de guerrilla es generar esa curiosidad para luego mostrarte la marca y generar un poco ese impacto y a través de la viralidad. En el growth hacking también buscamos la viralidad, pero realmente el único objetivo, como digamos la métrica clave, la métrica que se llama la North Star, es el crecimiento. Y por ello todo lo que se hace va un poco orientado al crecimiento, va enfocado al crecimiento y vale, ¿cómo podemos hacer para crecer? Y entonces, cuando Ujú. tú creces, luego hay otras métricas que evidentemente se ven afectadas. Como puede ser el tráfico, como puede ser la retención, como puede ser el que hablen de ti, los referrals, Mm. evidentemente el vender más, etcétera. Pero todo ello está en base a crecer. Digamos Ujú. que ese sería un poquito la diferencia.
Vale, por lo que has comentado, entiendo que la mayoría de los casos a los que se aplica el growth hacking es a e-commerce o también a otro tipo de No, webs. no, para nada. Realmente te he puesto este caso porque es como el más gráfico, ¿no? Ujú, Pero realmente podemos aplicar el growth hacking a lo que sea. Sin ir más lejos, si has escrito un libro, puedes aplicar el growth hacking, como estaba hablando Luis el otro día, de que había imprimido unas pegatinas que ponía tercera edición y se lo pegaba en la portada de su libro, que aunque acababa fuese de la primera salir. edición, sí. Aunque fue la primera. Y claro, cuando ya ves eso, y ostras, pues mira, ya has roto esa barrera de duda, ¿no? De, ostras, mira, este ya va por la tercera edición y lo ponen una pegatina y ahí Mm, dices, ostras, pues voy a confiar y me lo voy a comprar. Al final es un poquito, pues eso, un híbrido entre el marketing de guerrilla y toda la parte digital y técnica, ¿no? Porque ujú, como te decía, esto te he puesto un ejemplo que no es técnico. Al final es darle a la cabeza y pensar fuera de la caja. Y ujú, si puedes tirar un poquito de la base técnica y automatizaciones, que suele ser lo que nos encontramos, pues la verdad mm, es que mejor. Otro ejemplo, por ejemplo, es todo el tema de automatización de los funnels. En el marketing de toda la vida sí que nos encontramos pues que hay un inbound marketing, que a través del inbound marketing quieres crear valor de marca, que del valor de marca quieres empezar a estar en el top of mind, que la gente básicamente cuando piensa en el producto piensa en ti, de los usuarios, y un poquito se hace como un recorrido en plan de cultivo, ¿no? De la marca. En cambio, con el growth hacking, lo que creamos, sobre todo en los funnels, es como intentar aligerar todo este recorrido, intentar asegurarnos de que los usuarios pues, consumen un contenido determinado en un momento determinado y asegurarnos de que los usuarios antes de comprar tienen toda la información o educación que se necesita antes de la compra o contratación del producto. Y esto evidentemente se puede aplicar a cualquier cosa, sobre todo a SaaS, sobre todo a evidentemente e-commerce, pero por ejemplo a infoproductos, a servicios. Tengo muchos clientes que son coaches y cosas de este estilo, por lo cual el ejemplo rápido y fácil de entender es el de la e-commerce, porque dices, mira, pues estos truquillos que a mm. veces son los que más llaman la atención, pero realmente lo otro es donde, bueno, podemos trabajarlo en cualquier área. Vale, y la mayoría de mis oyentes son gente que tiene una web de servicios y que normalmente el problema principal que tienen es falta de visibilidad. ¿Qué estrategia de growth hacking les recomendarías para aumentar la visibilidad? Sobre todo cuando estamos hablando de tema de visibilidad, hay dos áreas que para mí realmente son fundamentales. Y aquí sí que son más marketingianas, ¿no? Porque yo creo que lo principal es crear un contenido de valor. Cuando enfocas toda tu estrategia a aportar valor, es cuando las cosas se empiezan a mover. Tú, mira, yo cada vez que empiezo a trabajar con un cliente, lo primero que hago es hacer un user research de esos profundos, ¿no? De conocer realmente al usuario, conocer realmente qué le motiva, qué no sé qué. Un user research que va bastante más allá de persona de 20 a 25 años que le gusta la tecnología, que le gustan los deportes y que los fines de semana va con sus amigos. Porque eso Mm, realmente a día de hoy ya no dice nada. Hace mm, muchísimos años, muchísimos, entonces ahí sí que teníamos cosas. Pero a día de hoy esto ya no aporta ningún valor. Entonces lo que yo hago es hacer un user research bastante más profundo y lo suficiente profundo que necesite hasta decir, vale, yo a esta persona ya la conozco. Esta persona yo ya la conozco y yo ya sé de que de cómo cuajar. hablamos. Mm, Entonces, ujú, exacto. Entonces, cuando ya conozco a la persona, digo, vale, se me plantea delante una pantalla con toda la información y las estrategias empiezan a parecer más obvias. Y veo el perfil y digo, ostras, pero es que tú antes de comprar yo necesito que sepas esto y esto. mm, Entonces, lo primero que voy a hacer es crearte ese contenido que tú necesitas. mm, Y además voy a ponerme la pantalla de esta persona y voy a pensar, vale, a esta persona, ¿cómo puedo yo aportarle valor? Entonces, a partir de aquí y juntando con el contenido es cuando empiezan a hacer la estrategia. Entonces, voy a crear valor a esta persona a través de contenidos, a través de esto y a través del otro. Porque muchas veces lo que nos pasa es que queremos vender. Y nos olvidamos del aportar valor. Si tú no le gustas como bueno, en general, ¿no? Pero si tú no le gustas mm, a los demás no te van a venir a buscar. Y claro. una buena manera de gustar es aportar algo que los demás digan, ostras, esto que está haciendo esta persona me gusta, me encanta y me flipa. Y por ello, luego terminan contratando. Por ejemplo, en mi caso, para ganar visibilidad, lo que he hecho ha sido, bueno, inventarme el canal de Growth Hacking,
empezar a compartir muchísimos contenidos y a través de compartir esos contenidos busco aportar valor, aportar ideas, enseñar cómo funcionan las cosas a los demás y a la vez que los demás, antes de hablar conmigo, ya sepan un poquito de qué va todo. Por lo cual, en el momento que yo tengo una reunión, la persona que está al otro lado ya sabe bastante, al menos más o menos, tiene una buena idea de lo que ¿Por es dónde el web. vas? Claro, yo no tengo que hacer esa pedagogía. ¿Cómo le aplicamos esto? Pues a la gente que necesita más exposición. En primer lugar, sobre todo, aportar valor a través del contenido. Entonces, con ese contenido, yo la verdad es que, depende del punto que estemos, yo pagaría Facebook Ads. Y yo pagaría Facebook Ads porque realmente parece un poco el tópico, ¿no?, del marketing, pero es que funciona. Y si se hace bien, funciona muy bien. Lo que no funciona, generalmente, es hacer Facebook Ads directamente a la landing o a la página de venta. Eso, la verdad es que genera bastante fricción y los anuncios salen caros. Pero si generamos el contenido, promocionamos ese contenido, le damos un poquito de cancha, tipo primero una promoción de interacción y luego una promoción de mandar tráfico a la web. Luego mandamos ese contenido al blog, por ejemplo, y luego intentamos trampearlo con retargeting a la página de ventas, pues ya se crea un flujo un poquito distinto al habitual que nos estamos encontrando. Y ahí sí que es verdad que el recorrido es más largo, pero la conversión aumenta, que es donde está el punto. Porque cuando empezamos ya confían en ti, porque han ido viendo un contenido, ya te conocen y es más fácil que luego te compren. Porque compran a la persona, ¿sabes? Compran a alguien de quien se fían. Exacto. Al final es justamente lo que tú dices, Ramón, de ganarte la confianza de los demás aportando valor y luego también entendiendo que el proceso de compra cada vez es más largo. Cada vez nos lo pensamos más antes de confiar en nuevas marcas, cada vez nos lo pensamos más a la hora de pues invertir, y además invertir, no te estoy hablando de 100 euros, sino con 10 euros. A veces depende de lo que veas y dices, estos 10 euros me los voy a guardar. Y dices, en serio, tío, que tampoco hay un coste tan alto. Y es una pasada. Y sobre todo entendiendo que cada vez el recorrido es más largo, si entendemos eso, yo creo que es un buen mecanismo de crecimiento, ¿no? Y luego, por el otro lado, es la parte del networking. Por un lado tenemos el pagar anuncios y por la segunda parte tenemos el networking. Hablar con los demás es fundamental. Hacer colaboraciones, aparecer en podcast, aparecer en sus blogs, aparecer en operaciones conjuntas. Todo este tipo de cosas es muy importante porque levantar la valla y esperar a que venga la gente no suele pasar. Funciona ya. No. Ya. Por lo cual, colaborar con los demás es lo que realmente suma y además es bonito. Vale, entonces tenemos claro que un funnel o un embudo de ventas es una estrategia que se piensa con una serie de pasos por los que tiene que ir pasando el usuario hasta llegar a hacer una conversión, a que nos compre nuestro servicio o nuestro producto. Entonces, ¿qué elementos piensas que tienen que formar parte sí o sí de un buen funnel? La verdad es que esta pregunta daría para que yo, que ya ves que me gusta hablar, para que yo estuviera hablando durante como 2 o 3 o 4 horas, ¿no? Pero así muy resumido, lo que creo que es fundamental es, primero de todo, el user research. Cuando tenemos muy claro a quién vamos, es cuando todo lo demás cobra sentido y vemos cómo aparecen las piezas. Todo funnel lo que necesita es que tenga una oferta, que tenga un producto bien explicado y con una propuesta de valor clara. Porque muchas veces nos encontramos que vendemos una mochila y no hay ninguna propuesta de valor y no hay ningún nada. Simplemente aquí hay la mochila, compra. Claro, si es igual que las demás. Cuero, claro, con acabados, patatín, esto es una mochila como cualquier otra. En cambio, si conseguimos mostrar el valor que tiene esa mochila, ahí ya estamos marcando un punto diferencial. Luego, al aportar valor, siempre es importante atacar directamente a la emoción y no a la parte lógica. Sí que es verdad que si estamos hablando en este caso de un producto físico, unas características son importantes, pero realmente la persona que está decidiendo si compra o no es alguien que se basa en sus emociones. Igual se mira el tamaño de la mochila. Yo no lo he mirado nunca, exacto. Quieres que te solucione un problema que tienes, ¿sabes? Que si se me cae con el portátil dentro no se me rompa el portátil. Hay cosas así. Claro, pero eso es cuando buscamos una solución a un problema lógico, pero normalmente antes de la lógica está la parte emocional. ¿Cómo me voy a sentir yo con esa mochila?
Ujú. ¿Cómo quiero verme, tal? Porque cuando compras una mochila, por ejemplo, de cuero, ya hay algo más, porque si no, porque no te has comprado la mochila de Decathlon, o te has Ujú. comprado una mochila normalita, porque has venido aquí, por ejemplo, a comprar una mochila de 200 euros. Entonces, aquí ya tienes que disparar directamente a la parte emocional. Cuando hablamos a las emociones es cuando la cosa se empieza a mover. Entonces, luego, cuando ya tenemos la oferta de valor, la propuesta de valor con la oferta, lo que hay que hacer siguiente es ver de qué manera podemos explicar la historia de esto. La historia de todos los elementos de nuestra marca es fundamental. La marca en sí tiene su propia historia, ¿no? Es una historia que si está bien construida, llega a la gente se siente identificada. Ostras, pues fíjate, a mí me pasa lo mismo, yo entiendo, quiero formar parte de esto, ¿sabes? Y ya les empiezas a llamar la atención. Y terminas rematándolo con lo que se llaman los hooks, que son el enganche. Un hook es aquellas explicaciones, aquella cosita que a ti te engancha y dices, wow, espera, háblame más de esto. Lo que te llama la atención. Un hook es, por ejemplo, pues una historia de transformación personal, ¿de acuerdo? En el que te vas a la India porque te estás perdido, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y ahí ya quizá en algunas frases que estén trabajadas a través de copy, pues entonces ya estás enganchando a la gente en diferentes puntos, porque no todos pensamos igual, aunque formemos parte del mismo target. Y luego es cuando de alguna manera metes las mochilas. Ujú. Y entonces la gente dice, ostras, de entrada me siento identificado con esta historia, me ha enganchado mucho esto que estaba diciendo y ahora pues, ostras, pues el proyecto pues me lo creo. Y el Sí, proyecto me ya llega. es diferente. Exactamente. Y digamos que para mí los puntos claves de un funnel es eso, ¿no? Que esté la historia, que esté los enganches, los hooks, que esté bien. O sea, que cuando tú expliques tu historia, tengas claro que en el transcurso de la explicación tiene que haber unos puntos en los que vayas a disparar. Ujú. ¿Sabes? ¿Alguna vez has sentido como que tal? ¡Pam! Sí, Pues entonces yo muchas veces lo que he encontrado es la solución de ¡pam! Un esto. Ujú. poquito todo Sí, eso, sí. ¿no? Y luego, pues la oferta, ¿no? Como decía. Entonces, al final, el funnel es transformar esto en contenidos. Ujú. ¿Y Así de siempre el funnel lo trabajas con una estrategia de email marketing, de una secuencia de emails, o hay otra manera de trabajarlo desde la web para asegurarte que acceden a los contenidos que tú quieres en el orden que tú quieres? Vale, aquí este es un tema interesante, porque sí que es verdad que cuando se habla de todo esto, enseguida el primer recurso es el email. De entrada, como jugamos también con el Growth Hacking, lo que buscamos es usar todas las cartas de la baraja. Para cada ocasión se utilizan las cosas de una manera o de otra, o se utilizan las piezas o no se utilizan. Por ejemplo, para asegurarnos de que un usuario consume un contenido determinado, de entrada lo que tenemos que hacer es intentar enganchar, evidentemente, el email de ese usuario a través de lead magnets, webinars, a través de comparativas, a través de cosas, ¿no? Y ahí sí que empezamos a disparar los correos, que si lo hacemos a través de mecanismos tipo Opera Swap, que son un recorrido de mensajes que está muy bien, y ese estilo de cosas, pues podemos captar mucho más la atención y asegurarnos que se brindan unos contenidos que pueden ser consumidos. Pero si suponemos que el mail marketing no funciona, que esa persona no abre los correos o abre uno y no le hace clic o lo que sea, tenemos, por ejemplo, retargetings a través de Ujú. Facebook y luego ya tenemos toda la parte de automatización de redes sociales, tipo LinkedIn, tipo Facebook. En Facebook son, por ejemplo, los chatbots. En Instagram ya no se puede tanto porque ahora Instagram te banea. Pero, por ejemplo, en LinkedIn tú puedes mandar a un segmento a través de un chatbot que hemos desarrollado yo, en plan, oye, mira, acabo de publicar esto o tengo esto, después de leer tu perfil y ver un poquito por redes lo que hace, he pensado que te puede interesar y entonces, pum, y ahí se lo lanzas. Los mensajes de LinkedIn se pueden leer bastante. Entonces, con ello lo que consigo es ir educando a mi target y pasar del tráfico más frío al tráfico más templado y al tráfico más caliente. Y esto Ujú. lo sé y lo puedo manipular a través de intentar haciendo pushes a aquellas personas. Y luego, por otro lado, a través de campañas de Facebook buscando alcance. Machacando con la marca y un poquito entre la automatización de email, la automatización de mensajes por redes, por ejemplo LinkedIn, que yo muevo mucho el B2B, y este tipo de cosas, luego empezamos a apretar a ese target hacia la página de venta muy poco a poco.
Si entendemos que el camino es lento, conseguiremos una conversión mucho, mucho mayor y además que se gasten más dinero. Claro, porque si se sienten presionados van a decir, uy, 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 aquí me quieren vender y se van, ¿no? Exacto. Cuando huele a spam, salta la liebre, ¿no? Claro. Nos damos la vuelta y decimos, esto no nos interesa. Y muchas veces nos podría interesar. Entonces, por eso, si trabajas bien el contenido y trabajas bien todo el recorrido, hostia, merece la pena. Oye, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido muy interesante y ahora es tu momento spam. Cuéntanos dónde podemos encontrarte. Si alguien dice, oye, pues es que me ha llegado y yo quiero que me eche un cable porque estoy estancado, no sé cómo crecer, tengo una crisis de visibilidad, de alcance, yo qué sé, de conversiones, lo que sea. A ver, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues mira, de entrada, en cualquier lado, si pones Pablo Marketer, podrás encontrarme. Tengo una marca muy continuada en todas las redes sociales, blogs y tal. Si pones Pablo Marketer en Google, voy a salir. Si me buscas en Instagram, Pablo Marketer. Si me buscas en LinkedIn, Pablo Marketer. Luego también tengo un canal de Telegram que es Canal Growth Hacking. Fácil, sencillo, que es gratuito, evidentemente, con publicaciones sobre el Growth Hacking diarias. Cada día, los fines de semana, ¿no? Cada día hay contenidos, me gusta mucho aportar valor y si quieres que te ayude a hablar un poco, comentar lo que pasa sin compromiso o lo que sea, pues me puedes escribir, me gusta mucho hablar con la gente y nada, aquí estamos para ayudar. Pues muchas gracias, Pablo. Oye, ha sido un placer hablar contigo y seguimos en contacto. Un abrazo. Igualmente, Ramón, hasta entonces. Espero que te haya gustado la entrevista. Seguro que te llevas alguna idea que puedes poner en práctica. Y antes de irte, recuerda entrar en pampua.es/regalo, porque oye, igual hay algo que te interesa. Y esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda sobre diseño web, escríbeme a través del formulario que hay en pampua.es/contacto. O si lo prefieres, en los comentarios de iVoox o por Telegram o Twitter me encuentras como @pampua. Y estaré encantado de comentar lo que sea contigo. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo al menos con una persona a la que pienses que puede resultarle interesante. Por WhatsApp, por mail, por Facebook, por Twitter o por SMS, ¿sabes? Como quieras, pero mándaselo. Recuerda que puedes escucharlo y suscribirte en iTunes, iVoox, en Spotify, en YouTube y también en pampua.es/podcast. Estaré inmensamente agradecido si me dejas una reseñita de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Y oye, si tienes Spotify, por favor, aunque me escuches por otras vías, suscríbete en Spotify a este podcast, busca diseño web en Spotify y dale al corazoncito verde. Así Spotify sabrá que hay más gente que lo escucha y me pondrá más arriba. Y bueno, el próximo jueves 19 de diciembre tendremos un especial de preguntas y respuestas sobre diseño web. Seguro que hay alguna pregunta que te resulta interesante. Suscríbete y así no te lo pierdes. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final, por comentar, por tus me gusta y tus reseñas. Nos escuchamos la quincena que viene, llueva, nieve o truene.